días para todos los hermanos que estamos juntos de esta manera y queremos conocer a Dios, ponernos bajo la bendición de Dios. Quiero saludar a la congregación Vida Cristiana y a los queridos pastores Agustín y Carolina, y un abrazo para todos. Bendición del Señor y el Señor nos guíe en esta charla. Queremos compartir esta charla sobre un gran tema, tremendo tema, inagotable tema. Y no tendrá manera de terminar este tema porque estamos hablando sobre la santidad. Y tenemos que empezar hablando sobre la santidad de Dios. Dios es santo. Ahí comienza todo. Han encontrado los eruditos para investigar esta palabra, santidad, que Dios es santo, una palabra difícil de traducir porque es tan tremenda, tan amplia, incluso hasta dice el que no es de aquí, el que está separado de todo. Es una palabra tremenda, santidad, de parte de Dios. Ha sido revelado a nosotros, y cuando aparecen los ángeles proclamando santo, 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 3 veces santo, no hay otra expresión parecida en cuanto a los atributos de Dios. No dice amor, que Dios es amor, 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 que Dios es fiel, 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 que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. No, solamente Dios es santo, santo, santo. Y puede atribuírsele a los otros atributos santidad, amor santo, fidelidad santa, misericordia santa. Dios es santo. Hay una palabra que a lo mejor lo resume de lo que es santidad para nuestro entendimiento. Es separación. Santidad significa separación. Hay textos que dicen de alguna manera que se nos demanda santidad al género humano, santidad al hombre. Y aquí aporta una razón de la santidad en 1 de Pedro 1:16. Dice, sed santos porque yo soy santo. Mire la lógica que usa. No dice porque es mejor, no, porque Él es santo. Y también en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice estas palabras: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí podemos entenderlo por lo menos de 2 o 3 maneras, sin la cual nadie verá al Señor sin santidad. Una de ellas significa que no será salvo. Sin santidad no hay salvación. Otra manera de enfocar este texto es: no tendrás ojos espirituales para ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y una tercera manera podría ser: nadie verá al Señor en ti, en mí, en nosotros. Bueno, es amplio este texto y lo estamos abordando de esta manera. Dije que la santidad tiene tanto que ver con que es separación. Y quiero hablar un poquito sobre esta palabra separación, que es también sinónimo de santidad. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos, que es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. ¿Por qué la palabra es viva y eficaz? Porque corta, porque separa, es más cortante. Separa la mente del espíritu, está siempre separando la palabra de Dios. Por eso tiene que ver la santidad de Dios con su palabra, porque la palabra separa. También hay otra expresión
que ayuda la palabra discernimiento, que la palabra discernimiento es un don del Espíritu y también un desarrollo en madurez. El discernimiento es la capacidad para separar una cosa de la otra. Y qué importante es que los hijos de Dios estén usando su discernimiento para no confundirse y separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Satanás ha impregnado la verdad con mentiras y la ha mezclado. Entonces necesitamos constantemente el discernimiento para separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Dice otra expresión en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De la mentira. Nos separa. La verdad de Dios, su palabra, separa lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Jesús llamó a los hombres, de muchas maneras los estuvo llamando, llamó a sus discípulos, y ese llamamiento a los hombres siempre era para separar. Y las parábolas que Jesús enseñaba a través de ellas, en esas parábolas aparece la separación de lo que es buena tierra de lo que no es buena tierra. Y entonces muchas veces en esas parábolas Jesús enseñaba la separación, que el reino de Dios es separación. La venida del reino de Dios es separar lo que no es reino de Dios de lo que es el reino de Dios. La tibieza espiritual, ¿qué es? Porque este es el reclamo a una iglesia en Apocalipsis, que había tibios, había tibieza en esa iglesia. Es la falta de separación entre la luz y las tinieblas. Estaban mezcladas y la gente vivía entre sombras, y la santidad es separar, o es luz o es tiniebla. Define las cosas. Aparte, la persona cuando está bien en la luz de Dios, ha habido separación de las tinieblas, la persona es libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, qué tremenda es esta expresión para que la persona pueda disfrutar de plena libertad, que siempre la está deseando, y manotea por el lado de la política, manotea por el lado de la filosofía o de la ciencia o del ateísmo, y no la encuentra, porque está en la verdad que separa lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Cuando encontró y se acomodó y se instaló y se sometió a la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, ¿qué encuentra? Libertad, una sensación de libertad interior, libertad en su mente, en su psiquis. Qué tremendo es la santidad llegando como separación. La palabra de la cruz es locura. Dice la palabra esto en 1 Corintios 1:18. ¿Por qué es locura? Porque separa, porque corta. Separa lo que no es de Dios de lo que es de Dios. Y seguirle a Él es exponerse a esta palabra de separación. El ser humano es una fuente de poder y la conversión tiene que ver con esto. Deja esa fuente de poder que está en el ser humano para trasladarse a otra fuente de poder que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de señores. Sale de una fuente de poder a otra fuente de poder. Una fuente de poder que funciona en tinieblas a otra fuente de poder que funciona en luz. Bueno, esto tiene que ver con la palabra santidad y separación. El ser humano necesita esto desesperadamente. Jesús siempre ponía esta marca de separación en la palabra de Dios. Siempre la ponía. Bueno, esto es una de las expresiones de lo que es santidad. Otra cosa que tiene que ver con la santidad es que es entender que es la vocación más alta del ser humano, el ser santo.
más que el ser usado por Dios. A veces aspiramos al uso, a que Dios nos use, pero este elemento de santidad es el elemento principal, el ser santo, el estimar el ser santo, alcanzar más y más la santidad y para ser usado por Dios. Un cristianismo sin santidad es ridículo al resto de la gente. La gente se burla después de esto. Nos parecemos más a Dios por la santidad que por el uso de los dones de poder, por el uso de los carismas. Es ponerse santidad, es ponerse a favor de lo que Dios está a favor y en contra de lo que Dios está en contra. Quiero decirle algunas cosas de las que Dios está en contra. Miren Gálatas capítulo 5, versículo 19. Estas cosas que les digo es las cosas que Dios está en contra. Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, está en contra. Fornicación, las relaciones sexuales antes del matrimonio. Inmundicia, todo lo que tiene que ver con pornografía. Lujuria, todo lo que tiene que ver con una mente entenebrecida. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios está en contra de todas estas cosas. La persona santa se pone en contra también. No trata de explicar las cosas para acomodarlas. No, las toma tal cual Dios las dice y no las adapta a este tiempo que es un tiempo pervertido. Y se pone a favor de lo que Dios está a favor. En pocas palabras te digo de lo que Dios está a favor. El versículo que sigue, Gálatas 5:22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Son manifestaciones de Dios. Me tengo que poner a favor de lo que Dios está a favor. Y no se pueden mezclar estas dos cosas. Si se vive una, no se puede vivir la otra. Entonces, santidad es separación. Si tenés que tomar alguna decisión, tomala. Y vas a encontrar la libertad. Y cuando uno encuentra la libertad, te va a pasar lo que dice el versículo 22. Con la libertad que encontrás, te vas a encontrar con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esta es la manifestación de la libertad en que están las personas santas. En una oportunidad me hicieron una especie de charla por la radio. No era una radio cristiana, era alguien que quería tener una charla con un pastor. Así que fui a esa charla y me encontré que este hombre también había invitado un conjunto de rock. Pensé, ¿para qué habrá invitado un conjunto de rock? Y cuando empezó este hombre, nos presentó, me presenta a mí, presentó al conjunto de rock y le pidió al conjunto de rock que cante y que exprese su música. La letra de la música
Eran todas malas palabras. Cuando terminaron ellos, el conductor dice, bueno, voy a pedir al pastor ahora, ¿qué opinión tiene de lo que escuchó? Entonces yo entendí que él quería que entrásemos en una discusión. Así que uno oró a Dios pidiendo ayuda en ese momento. Y yo le dije, qué lástima, tan buenos músicos con una letra como la que pudieron decir las mismas cosas sin decir las malas palabras que dijeron. Y entonces el conductor me dice, ¿y usted qué se cree, que es un santito? Y yo me quedé callado, a ver si era o no un santito. Y me vino que yo era santo, porque el Señor en su muerte y resurrección y ascensión me declaró santo, apartado para Dios. Entonces yo le dije, sí, soy santito, pero por favor, le digo, quítese de la cabeza la imagen de que el santito es ese que está en la estatua con esa cara alargada y con las manos juntas, porque ese no es el santito de la Biblia. ¿Y qué es entonces que ser santo? Me preguntó. Y entonces yo le dije, ser santo tiene estas características. La persona que es santa tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y entonces él me dice, pero ¿quién puede llegar a eso? Y me dio oportunidad de predicar el Evangelio, de decirle que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y le digo más, le decía al conductor, le digo más, ser santo es ser normal. Porque estas cosas que yo le mencioné coinciden con la normalidad de la psiquis. Cuando una persona ama, está gozosa, tiene paz, tiene paciencia, tiene bondad, tiene benignidad, tiene fe, tiene mansedumbre y tiene dominio propio, es una persona sana psíquicamente. Pero no empieza en la psiquis, empieza en el espíritu, cuando viste la necesidad de santidad, de definirse, es separación. Digo una cosa más respecto a la santidad, que la santidad es agresiva. Es agresiva. La locura profana también es agresiva. La santidad agrede al medio. Porque alguien que no miente, alguien que no fornica, alguien que no adultera, alguien que no roba, ese produce algo en la sociedad, produce en el medio ambiente. Yo no sé cuántos lo pueden querer. Es agresiva. Y esto ocurrió en el tiempo de Jesús. El imperio romano, pervertido como era, fue vencido por este grupo de santos que era la iglesia. Y llegó hasta lo más alto la iglesia. Venció la perversión. La iglesia vence por cuando es santa y sus pastores y sus líderes y sus miembros están bien definidos lo que es santo de lo que no es. Esto es lo que influencia. Cuando no hay esta definición, no hay influencia por más bien que se predique. Es la definición. Uno es o no es. Y esto hace Dios. La santidad es separación. Y es para vivir en plenitud. Esa plenitud que cada uno desea. Bueno, esto ocurre en la santidad. Cuando uno encontró la santidad de Dios, esto es lo que va a ocurrir. En los cielos nos vamos a encontrar con un Dios 3 veces santo. Pero ya está aquí. Es 3 veces por Padre, Santo, Hijo,
Jesucristo Santo y Espíritu Santo. Las tres personas hacen que Él sea santo, 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 y están en el cristiano. Definición. No te va a obligar, es una definición personal. Este es el día de encontrarte con una santidad plena, una definición plena, dejando tinieblas, entrando en la luz plena y disfrutando aquí en medio de un ambiente bastante oscuro y perverso, pero adentro lleno de luz, y en tu corazón y en tu mente resplandeciendo. Un abrazo, una bendición para todos ustedes, mis hermanos.